¿Sientes que tu vida carece de sentido? ¿Acaso percibes que ya no tienes tanta motivación para hacer las cosas? O, en general, ya no te importa hacer las cosas, ya no te importa hacer nada, porque ya no le ves el caso y emocionalmente sientes una especie de vacío. Quizás te encuentras atorado en un vacío existencial donde no sabes cómo salir, porque no sabes cómo llegaste ahí en primer lugar. O también puede ser que sí sabes el por qué estás ahí, pero sientes que no tienes las herramientas suficientes para poder salir de ese vacío. Si quieres saber un poco más, entérate en este episodio. Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Hola, mi querido alquimista, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, esperando que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido, como siempre, a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el tema de hoy se llama el vacío existencial. Y antes de empezar, te quería pedir una disculpa de antemano porque, como puedes escuchar, mi voz está un poco diferente. Lo que pasa es que tengo gripa y ya saben cómo es el proceso, no puedo apurarlo. Entonces me van a tener que escuchar un poco griposa. Pero bueno, no quería dejar de hacer este podcast y vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Y bueno, hoy en día existen más casos de personas que sienten un vacío existencial, es decir, sufren de no tener un sentido en su vida, como si estuviesen caminando sin dirección y sienten como una especie de hueco en su interior. He ahí que por eso muchos le dicen vacío. Y estas personas sienten como si no pueden encontrar la respuesta al por qué están vivos. Nada les llena, nada les satisface y tienen una actitud extremadamente apática. Y muchas veces, cuando no se trata, esto se puede desarrollar en una depresión bastante importante o en conductas autodestructivas. Es como si la persona experimentara una desconexión de la vida, se siente separado de ella, por tanto experimenta una desconexión, un desarraigo hacia la vida misma y hacia ellos mismos. Se sienten desvinculados. Y este vacío existencial, esta sensación, se debe a muchas cosas. Así que vamos a empezar por la primera causa. Número 1. Por una profunda herida de abandono. Como ya sabes, soy psicóloga y no puedo dejar de ver las heridas en cualquier caso. Y este sentimiento de vacío suele venir de la herida de abandono. Cuando de pequeño se experimentó una sensación de abandono, de adulto se puede llegar a sentir con esta sensación de vacío, ya que como de pequeño no recibió eso, no se sintió vinculado o no sintió que recibió esa atención que hubiera querido, se quedó con esa sensación de abandono, con esa sensación de algo falta o no soy tan valioso. O, al parecer, tengo todo, pero me siento como con un vacío. Y esta sensación se debe de sanar. Tú mismo puedes hacer este trabajo con tu niño interno, con tu niño herido, y hacerle saber a esa niña herida o ese niño herido que sí es amado, que sí es valorado y visto, que sí tiene un lugar en esta vida y que todo lo que hace es importante. Número 2. Cuando el cumplimiento de las metas u objetivos no se terminan realizando como uno quería y la persona se topa con la frustración. Detrás de este punto, mi querido alquimista, hay mucha desilusión y la persona experimenta desánimo. Muchos se sienten sin las herramientas necesarias para poder manejar estas situaciones y no se dan cuenta que muchas veces la vida no te da lo que quieres en el momento que tú quieres. La vida te muestra las cosas que necesitas para poder aprender. Y en ese camino
te topas con muchas sorpresas que te ayudan a entender el por qué no obtuviste lo que quisiste. Y que en realidad no es un alto, no es un jamás, no es un no lo vas a obtener, sino que es un momento para reflexionar en tu vida. Y quizás un momento para reflexionar y hacerlo aún mejor. Quizás es tiempo de ajustar un poco más tu brújula y después seguir caminando, seguir andando. La vida nos puede sorprender gratamente si nos dejamos guiar por su sabiduría junto con la nuestra. Quizás lo que querías no era lo mejor para ti y la vida te cambió la jugada para que reflexionaras un poco más y que pudieras ajustar de nuevo tus metas y objetivos. Acuérdate que muchas veces no vamos a recibir lo que queremos a la primera y no por eso tenemos que dejar de luchar por nuestros objetivos y sueños. Estamos en una época, si te das cuenta, donde nos están acostumbrando a que todo es rapidísimo y que todo es en el momento, haciendo pensar a los jóvenes, especialmente a esta generación, que las cosas buenas, duraderas y sólidas se hacen en poco tiempo, se hacen así, pero no es cierto. Cuando en realidad para lograr algo estable, llámalo trabajo, negocio, relación de pareja, etc., se necesita tiempo y también se necesita una actitud sólida para afrontar aquellas cosas que parecen no ser tan fáciles en el inicio. Y esto me trae al próximo punto. Punto número 3. También experimentan las personas un vacío existencial cuando están en la búsqueda constante de satisfacer su ego. Y esto inclina a la persona a satisfacer un vacío existencial cuando su valor lo reduce meramente a la calificación que le ponen los demás. Ese famoso me gusta o no me gusta, o cuántos seguidores tengo. Esto se convierte en un alimento para el ego que en realidad no tiene fin. Y como no tiene fin, se vuelve insaciable. Y la persona experimenta la sensación de no suficiencia, entre comillas, todo el tiempo. Y esto también lleva a la depresión. Punto número 4. El no tener un propósito o un sentido más allá. ¿Sabías que según nuestro queridísimo Carl Gustav Jung, él decía que el hombre necesita encontrar significado para poder continuar su camino en el mundo? Por tanto, cuando la persona siente que ha perdido el camino, puede aparecer esta sensación de vacío. Muchos, después del 2020, cuando comenzó la pandemia, es cuando comenzaron a cuestionarse qué hacen aquí, para qué soy bueno, qué más puedo hacer para sentirme mejor o para vivir mejor o para vivir mi propósito, etc. Y el que comiences a preguntarte esto está padrísimo, porque abres la puerta a la autotrascendencia, a la autorrealización. Y esto siempre brinda alegría y motivación al emprender un camino, al tener un enfoque más profundo. Y me gustaría hacer un paréntesis aquí. Hay ocasiones que tu propósito era uno al inicio. Hay distintos tipos de propósitos y misiones. Quizás al inicio pensaste que tu sueño era uno y después te diste cuenta que no, que quizás era otro. Pues en este caso, identifica cuál es tu nuevo propósito y hazlo. No te quedes anclado al pasado. A mí me pasó que yo pensé en su momento, hace muchos años, que mi misión era ser bailarina. Y en el camino me di cuenta que mi misión era mucho mayor que ese sueño de ser bailarina. Claro que me dio tristeza darme cuenta que la vida me estaba empujando más a ser psicoterapeuta y comunicóloga, pero también sentía en mi corazón que aunque en un inicio me ilusionaba más ser bailarina, muy en el fondo había una voz que me decía, por ahí no, es por acá. Y tuve que reenfocar mi vida hacia otro lado. Tuve que redireccionar mi vida y ahora veo por qué la vida me puso acá.
Así que no te preocupes, si tienes que redirigir tu vida por lo que sea, hazlo. No te quedes ahí en la deriva suspirando por lo que pensabas que iba a ser tu sueño principal o tu misión principal. Parte del camino de nuestra misión es descubrir nuestro propósito y entre más pronto lo hacemos, mejor. Pero para este caso, escucha tu corazón y no solo tu ego. Al escuchar tu corazón, al escuchar la voz de tu alma, te darás cuenta cuál es tu verdadero camino. Y no solamente el que quieres porque quieres, sino que también te darás cuenta del camino que tu alma eligió. Número 5. También puedes experimentar un vacío existencial cuando hay ausencia de espiritualidad. Y bueno, Viktor Frankl lo decía. Viktor Frankl, ya hemos hablado de él. Él fue un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió a varios campos de concentración, imagínate eso. Entre ellos el de Auschwitz. Y Viktor Frankl escribió varios libros. El más famoso es El hombre en busca del sentido. Lo recomiendo bastante, es buenísimo. Y como puedes ver, Frankl vivió momentos muy difíciles y él mismo relacionaba el vacío existencial con la falta o la carencia de tener un sentido hacia la vida. Y decía también que el hombre tiene 3 dimensiones: la dimensión somática, la dimensión psíquica y la espiritual. Y la dimensión espiritual es la que engloba los ámbitos del alma, todos los temas que tienen que ver con el alma. Y Frankl mencionaba que gracias a esta dimensión espiritual del ser humano, podía integrar con más facilidad ciertas experiencias dolorosas de la existencia y de esta forma desarrollar una vida más sana a nivel psicológico. Y todo este rollo, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona experimenta este vacío existencial y se siente perdido o perdida y sin sentido en su vida, es porque lo más probable es que tenga conflictos en su dimensión espiritual, que no se sienta capaz de identificar aquello que lo está limitando, aquellas heridas que aún lo están dominando. Y en sí se siente desconectado y puede ser que no vea claramente el camino que debería de tomar para buscar alivio. Simplemente quizás se encuentra ahogado en un sufrimiento que lo identifica como un vacío existencial. Pero si se daría cuenta que no está solo, que es más que este cuerpo, que es más que esta experiencia que al parecer lo está comiendo vivo, despertaría a otro estado de conciencia más alentador, donde puede ver la luz en su propia oscuridad, así como Viktor Frankl pudo hacerlo tras vivir la horrenda experiencia de los campos de concentración. Así que, ¿cuál es el resumen de este episodio del vacío existencial? Que la sensación de un vacío existencial no se debe de ignorar, al contrario, uno se debe de ocupar para que no se vaya hundiendo más y más en ese pozo. Y si necesitas ayuda, búscala. Si sientes que estás atorado y quieres que alguien te guíe, busca la ayuda, no te quedes ahí, porque se puede desarrollar una depresión bastante fuerte. Tu tarea, acuérdate mi querido alquimista, es encontrar tu propósito, tu misión, tu camino, o redirigir tu camino, aquel que pensabas que iba a ser y ya no fue. E incluso puede terminar siendo mejor del que te imaginaste si tan solo te dejas guiar. Todos estamos aquí por algo. Algunos tienen misiones más grandes, otros más pequeñas, pero todos venimos a dar algo. Todos venimos a ser mejor de lo que llegamos en esta tierra. Así que encuentra tu propósito. Puede ser que tengas más que uno, pero segurísimo tienes uno. Así que encuéntralo, escucha la voz de tu alma, escucha la voz de tu corazón y ten paciencia, porque no es de un momento a otro, o quizás sí, pero ámate en el proceso de descubrir para qué estás aquí. Y
Si te interesó este tema, voy a hablar un poco más a fondo de todo esto sobre la misión, el propósito, en un curso donde hablaré del Dharma, Karma, nuestros dones, talentos, habilidades y muchas cosas más. Pero bueno, espero que este episodio te haya ayudado a identificar esa sensación de vacío y más allá de eso, saber que hay solución, que el camino es despertar tu alquimista y ver cuál es ese camino en esta vida, cuál es ese propósito y no dejarse derrumbar por las expectativas de los resultados, por el tiempo, por la edad, etc. Si sientes que ya sabes cuál es tu camino, sigue. Acuérdate que las cosas muchas veces no se logran a la primera. Es un camino y es justo ese camino del héroe el cual todos tenemos que tomar. Luego hablaré en otro podcast sobre el camino del héroe. Pero el camino del héroe está lleno de cosas, de sorpresas gratas, no tan gratas, de desafíos, de todo, de días buenos y malos. Pero al final nos va esculpiendo en la persona que estamos destinados a ser. Nos va poco a poco esculpiendo, nos va moldeando. Así que no te desesperes, mi querido alquimista. Es el camino el que debes de disfrutar y tener los ojos bien abiertos para poder identificar con más facilidad cuáles son los pasos a seguir. Y mientras, como siempre, les mando un abrazo lleno de alquimia y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, alimento para tu alma.